En esta oportunidad vamos a ver cómo simplificamos una expresión algebraica. Aquí yo tengo una expresión algebraica que escribí. Para simplificar alguna expresión algebraica debemos primero identificar los términos de la expresión, los coeficientes de la expresión. También debemos identificar los factores y también los términos similares, los términos en común, como también creo que se le dice, términos similares voy a decir, términos similares, más también además la combinación de los términos similares. Como decía anteriormente, tengo esta expresión acá, dice 9x menos 4y más z menos 2, es la expresión que escribí acá. Los términos en una expresión algebraica son aquellas partes que podemos separar utilizando el método de adición. Por ejemplo, este término que está acá, podemos separarlo de esta forma. Podemos decir 9x más, ahí está mi adición, el próximo término menos 4y más z más menos 2. Si te fijas, utilicé adición en todas las partes. Solamente puse en paréntesis los que estaban en negativos. Esta expresión puede ser expresada de esta forma. En este caso, la expresión que tenemos acá contiene 1, 2, 3, 4 términos. ¿Cuáles son? Los términos de esta expresión, venlo acá. Los términos de esta expresión particular son el 9x, el menos 4y, z. Una parte importante también, si el término contiene una o más variables, pero no tiene un número que podamos ver delante de la variable, entonces escribimos, si no tiene un número aquí delante, nosotros decimos que tiene un número 1. Entonces esto acá es un 1, tiene un 1. Esa z, aunque está escrita sola, realmente tiene un 1 ahí. Entonces aquí el coeficiente, el término es 1z, pero escribimos z. Y el próximo término es el menos 2. Entonces esta expresión tiene 4 términos, 9x menos 4y, z y menos 2. Now, los coeficientes de esta expresión, voy a ponerlo acá, coeficientes. Los coeficientes de esta expresión, por ejemplo, en el término 9x, por ejemplo. En el término 9x, el coeficiente es el 9. El coeficiente es el que está antes de la variable. Entonces, el número que podemos identificar acá es el 9. Entonces, el 9 es el coeficiente. ¿Okay? Como decía, en el término, cuando el término contiene una o más variables y se escribe sin coeficiente, como en este caso de la z, entonces ahí hay un coeficiente escondido que no lo vemos, invisible, es el 1, es el número 1. Esta z realmente está diciendo 1 por z. ¿Okay? Entonces el coeficiente del menos 4g, por ejemplo, del menos 4y, por ejemplo, menos 4y, ese coeficiente es el menos 4. Menos 4. Entonces los coeficientes son estas piezas que están acá antes de la variable. ¿Ok? Coeficiente de la z, como dije anteriormente, de la z es el 1. Y el coeficiente del menos 2 es sencillamente el menos 2. Ahí no hay ninguna variable. Entonces el coeficiente es sencillamente el número que está ahí. Bien. Entonces, hay una parte de cada término que puede ser multiplicado y se llaman factores. Voy a escribirlo acá. Los factores son las partes del término que pueden ser multiplicadas. Por ejemplo, ¿qué parte
qué partes en esta expresión pueden ser multiplicadas? Hay dos, ¿verdad? Tenemos 9x, es lo mismo que decir 9 por x. Y también tenemos menos 4y, que es lo mismo que decir menos 4 por y. Entonces, los factores acá, por ejemplo, los factores del término 9x es el 9 y la x. Y los factores del menos 4y, los factores son el 4. Y voy a decir aquí para no poner 2y junta y y. Entonces, los factores, cuando se están multiplicando, los separamos. Y en el caso de 9x decimos el factor, que los factores son 9 y x. En el menos 4y decimos que los factores son menos 4 y y. Bien, entonces, próximo debemos identificar los términos similares. Poner acá términos similares. Para conseguir nuestros términos similares vamos a utilizar la propiedad distributiva, en este caso sobre adición. Por ejemplo, si yo tengo esta expresión 9x más, vamos a decir 4y, por ejemplo. ¿A qué es esto igual si utilizamos nuestra definición de la propiedad asociativa que vimos anteriormente? Recuerda que la propiedad asociativa decía anteriormente que si yo tengo A y lo multiplico por B más C, eso era igual a ¿qué? A la distribución de A por B, que es lo mismo que decir AB, más la distribución de A por C, más, que es lo mismo que decir AC. Entonces, ¿cómo yo puedo representar esta expresión utilizando esta definición que tengo acá? Por ejemplo, ya sé que tienen en común, y creo que cometí un error acá, déjame corregirlo. Esto no es una y, esto debe ser una x, que estamos hablando de términos similares, y la x no es similar a la y. Ok, entonces vamos a arreglar esto acá. Esto sería 4x. Son dos términos similares. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos combinar o cómo podemos juntar estos términos utilizando esta definición? De la manera que lo hacemos es de esta forma. Por ejemplo, digo que tengo el 9 más el 4. Pero estos dos elementos tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Tienen la x en común. Entonces lo que puedo hacer es multiplicarlo por la x. Fíjate que es lo mismo que está pasando acá. Tenemos dos elementos, pero tienen la a en común. Si te fijas acá, la b está siendo multiplicada por la a y la c también está siendo multiplicada por la a. Entonces ambas b y c tienen a la a en común. Aquí entonces 9 y 4 tienen a la x en común y lo expresamos de esta forma. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? 9 más 4 son 13. X es lo mismo que decir 13x. De esta forma juntamos los términos similares. Cuando lo hacemos así, a esto lo llamamos combinación de términos similares. Es hacer una combinación de términos similares. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir que tengamos, vamos a utilizar la y ahora en este caso. Vamos a decir que tengamos 6y, no sé, al cubo, por ejemplo. Y tengo acá, vamos a decir, menos 3y al cubo también. Pausa el video y mira a ver cómo podemos nosotros combinar estos términos utilizando nuestra definición con la propiedad distributiva. Si ya lo intentaste, lo haríamos de esta forma. Por ejemplo, yo sé que el 6 y el menos 3 tienen algo en común, que es la y. Entonces, abro paréntesis, pongo el 6 menos 3, cierro paréntesis y lo que tienen en común es la y al cubo. Entonces, pongo acá y al cubo. Entonces, eso me da igual, 6 menos 3 son 3, y al cubo. Esta sería la
la solución o la combinación de estos dos términos. Cuando una expresión algebraica para estar simplificada es cuando nosotros removemos los paréntesis. Cuando ya no hay paréntesis, entonces decimos que la expresión está propiamente simplificada o combinada en este caso. Vamos a hacer otro más, por ejemplo. Vamos a hacer uno que no tenga coeficiente. Vamos a hacer uno con el 5, y al cuadrado más y al cuadrado. ¿Cómo haríamos este? Entonces abrimos paréntesis, 5 más, ¿sabes cuál es el coeficiente que está acá que no lo vemos? Es el 1, bien. Entonces ponemos el 1 y ambos tienen la similitud con la y al cuadrado. Ambos comparten la y al cuadrado. Entonces cuando hacemos esto, estos 5 más 1 son 6 por y al cuadrado. Entonces decimos 6y al cuadrado. De esta forma nosotros simplificamos expresiones algebraicas.